Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de una exposición, bueno, más que para hablar, para reflexionar un poquito. Mirar, cuando he ido a África me vengo con, tengo más, tengo más, Ivory, ¿cómo se llama? Ébano. Y lo venden por nada. Tengo panteras, tengo de todo. Es que me encanta la escultura, ¿no? Esto comprado. Los meto debajo del grifo. Otro tipo de madera. Tengo montones. Bueno, pues os voy a hablar de eso, de que esa reducción que hemos hecho de África a raíz de esta exposición. En África hay gente muy diferente, países muy diferentes, espacios muy diferentes. Ellos, cuando hablan de sí mismos, no hablan tanto de países que inventamos los europeos, diciendo, yo qué sé, pues Camerún, Marruecos, Senegal, yo qué sé, porque ellos pertenecen a etnias. Entonces, una etnia tiene un idioma, tiene unas tradiciones, tiene un pasado, tiene montones de cosas. Y muchas veces esta etnia la han cortado entre dos países. Y bueno, en el caso de la escultura, quien se lleva la palma es Nigeria, por supuesto. Se ha hablado ya montones de veces de Benín, de los bronces de Benín, etcétera. Pero hay muchísimo más que todo eso. Y además, yo voy a decir una cosa: eso es algo que se sospecha, no se sabe con certeza al 100%, pero, por ejemplo, en Egipto, vamos a ver una cosa: aparte de que hay un imperio del norte y un imperio del sur, están los nubios. Pues Egipto posiblemente, que son los albores de la humanidad, como le pasa a Sumer en el creciente fértil, pues posiblemente el origen sea el corazón de África. O sea, los egipcios eran increíbles arquitectos, increíbles todo, escultores, excepcionales todo. Y bueno, África tiene una tradición escultórica apabullante. Lo que pasa es que los occidentales siempre como que marcamos el canon. Entonces decimos, bueno, si una cosa no tiene más de tantos años, no es una antigüedad. O sea, no. Bueno, vale, pero es que resulta que en Benín hay objetos que son, yo qué sé, pues de marfil, de bronce, yo qué sé, del siglo XII, pues, cosas así, ¿no? Pasa como un poco la escultura precolombina en Perú y todos estos sitios, que también es espectacular, sencillamente espectacular, apabullante, ¿no? Bueno, voy a centrarme en África, que si no voy a poner a hablar de América. Bueno, pues en esta exposición que digo, ya los podían devolver, que se llama Metamorfosis del Ser, un poquito cursi el nombre, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, que está hasta el 14 de mayo, hay hoy que está desde el 14 de mayo, perdón, hay una colección de Sánchez Ubiria y se hace una reflexión sobre todo esto, porque esta colección abarca muchísimas etnias. El arte africano, por ejemplo, Morgan Friedman, que es el famoso, ¿cómo era? Waiting Miss Daisy, esperando a Miss Daisy, actor de color que venía del teatro, una tradición de teatro, era un secundario que de pronto se hizo famoso y empezaba a ser protagonista más bien mayor. Pero siempre una persona muy sabia, muy inteligente, dice que por qué se dice afroamericano, como si África fuera un, un país, y sin embargo no se dice, se dice euroamericano, no se dice nunca, se dice italoamericano, francoamericano, hispanoamericano, o sea, se utiliza nórdico. Entonces, ¿qué pasa? Que en África solamente hay una, no hay, no hay diferentes tipos, no hay variedad en África. Esto es por el polvo que tienen, que las pongo debajo del grifo de vez en cuando. Soy una bruta, pero se hidratan. Bueno, el arte, más allá de nuestras máscaras, durante 2000 años y de forma continua, existe una tradición en la escultura que se inicia con la actual Nigeria, que es antiquísima, porque ellos utilizan también, antes que los europeos, antes que el Renacimiento italiano, Brunelleschi en las puertas del batisterio, ellos utilizan la cera perdida, que posiblemente lo aprenderían de los árabes. No se sabe, todo esto son hipótesis. Bueno, pues realmente se supone que es Nigeria y eso se extiende hasta el resto del continente. Ahora se reconoce su riqueza y su diversidad. Y como os he dicho antes, Morgan Freeman expresó hace poco en unas declaraciones su indignación porque se le diga a las personas de color en Estados Unidos afroamericanos, como si África fuera un país. O sea, esa reducción a algo pequeñito cuando África es tiene mil formas, incluso físicamente son muy diferentes. Yo, por ejemplo, veo que los etíopes, los nubios y los senegaleses son
como muy caucásicos, muy delgaditos, porque han estado mezclados, no sé cuál es la razón, pero son muy altos, muy espigados, aunque sean pobres, tienen muchísimas clases, son gente de una grandísima dulzura. Sin embargo, hay otras zonas de África que, vamos, yo lo que conozco es Guinea y tal, que son más chaparros, son más fuertotes, más musculosos, más preparados para la adversidad, de alguna forma, de un continente que está todavía por conocer sus tradiciones culturales y diría que por explorar, porque hay muchísimas islas, muchísimos sitios que son bastante desconocidos. Lo sé porque conozco biólogos que están emprendiendo exploraciones por determinadas zonas que ni los mismos del lugar se atreven. Bueno, pues eso, ¿verdad que nadie se atreve a decir euroamericano, sino italoamericano, francoamericano? ¿Por qué tratan entonces a África como si fuera un país y no un continente? Lo que viene a decir efectivamente es que el continente africano es bastante complejo, bastante heterogéneo y se ha practicado o sea, en contra con él, porque estamos viendo cómo se devuelven cantidades de museos de Francia, de Alemania, incluso figuras de Estados Unidos se están devolviendo a Nigeria, Benín, a montones de sitios, ¿no? Pero hasta hace nada, en el siglo XIX, se llenaron, en Bruselas también lo han hecho, en Bélgica, se llenaron los museos. Cataluña también hay, que eso lo han devuelto, y, de figuras que fue un shock. De hecho, para Picasso y muchísimos artistas fue un shock y que transformó totalmente el arte. Lo mismo que fue un shock, como he dicho en otras ocasiones, la llegada de esos papeles de arroz que eran grabados, que habían salido mal por algo y envolvían la porcelana que se exportaba de Japón, que había sido un país cerrado. Todo eso influye muchísimo en nuestro arte y bueno, el cubismo viene de ahí, de las máscaras africanas que le influyen tanto a los expresionistas alemanes, en Potsdam, etcétera, que van a ver el antropológico y van a ver esas máscaras, como a nuestro Picasso, que en París va a ver los grabados, Van Gogh va a ver muchísimos grabados, era un fan del grabado japonés, él lo imita también y nosotros los vamos a influenciar a ellos también. Y también recepcionan las máscaras africanas, que muchas veces son abstractas, no sé cómo deciros. Se sabe que es una máscara porque tiene una forma de nariz, ojo y tal, pero son de las cosas más curiosas y además hechas con los materiales más distintos. Yo que sé, desde latón, hueso, palmera, yo que sé, madera, ébano, que es simplemente maravilloso porque ellos tienen unos bosques bestiales. Bueno, pero teníamos una máscara de esa y se reducía. África era eso, como si no hubiera montones de etnias, montones de culturas, montones de diversidad y fueran súper heterogéneos entre ellos, físicas, psicológicas, tradiciones, etcétera. Y ahora parece que empezamos a hacer los occidentales un poquito de barrido menos rápido, un escaneo más lento, que ese reduccionismo bárbaro que sobre los últimos años ha estado teniendo una respuesta. Bueno, empezamos por las piezas y obras de arte que una vez fuera de África perdían como su significado para adquirir otro totalmente que era nuevo. Decían que era la cultura de los que se la habían apropiado de ella, que era de sus propias culturas. O sea, África era, pues esto es África. Bueno, pues no, eso sería esa etnia de ese sitio y de estas personas con estas tradiciones, y además estábamos robando objetos que eran totalmente sagrados o de un grandísimo valor, de un grandísimo simbolismo, porque muchas culturas utilizan estas piezas para ponerse en contacto con su antepasado. No lo sabemos, el valor que tenía, y entonces dejabas como incomunicado. O sea, nos traíamos también los tronos. Bueno, y los museos etnográficos que empezaron a proliferar por toda Europa y Estados Unidos contribuían a reforzar el ideal evolucionista, porque casi que le hacíamos un favor, y ayudaba a justificar la explotación colonial con la idea de misión civilizadora. O sea, es que encima, como el que se apropió del Partenón, que decía que es que lo salvó, pues no, muchas gracias. Bueno, los objetos africanos se distribuían como atrezos en las representaciones de los museos. Todavía se sigue sacando cosas de extranjero, se hace de Italia, no se va a hacer de África. Entonces, pero ya no está tan bien visto en los museos, ¿eh? Se venden bajo mano. Esto eran representaciones en los museos de ciencias naturales a modo de diorama o todo mezclado en vitrina, daba igual que fueran de etnias totalmente distintas,
como explica un texto de esta exposición que dice que uno valía por todo, daba igual 880 que 800.000, generalizaciones, cetribios pareos, y se convertían en metonimia, o sea, la metonimia es la parte por el todo de una cultura completa. Pero enfrentándonos hasta ahora a esa escultura nos damos cuenta que son muy diversas. Bueno, con otros ojos descubrimos no solamente lo diferentes que son, sino el valor simbólico, social, político, religioso, porque muchos de estos objetos multiplican su significado a través de la interacción mediante ritos, etcétera, danza, tal, porque allí hay una escultura muy animista y tal, como se explica en esta exposición, que es la metamorfosis del ser, que ya podía devolver las piezas a África, que no me oiga. Bueno, pero bueno, si sirve para reflexionar hasta qué punto hemos sido bárbaros, eh, mm, esto se puede ver todavía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estas piezas de las que estoy hablando yo conozco una persona que tiene una colección gigantesca de piezas de África que ha ido haciendo a lo largo de una vida y no sé, debería devolverla. Esta selección de 300 obras de la colección Sánchez Ubiría, que van a volver a su sitio, que tiene su sede también en Madrid, que puede visitarse con cita previa, bueno, pues que allí volverán tras la exposición. Y la cultura africana realmente nace alrededor del río Níger. Los hispanos que se van de aquí emigran a África, lo hacen a la cultura Shanghái, que se había hecho rica porque nuestros andalusí custodiaban las caravanas de sal, que era indispensable ahí estaba la zona de Mali, etcétera, que era indispensable para la supervivencia, porque claro, no había nevera, entonces la forma de conservar los alimentos era con sal. Bueno, cerca de Jos, en la actual Nigeria, y se han encontrado terracota, Tenok, Sokoto y Katsina, y datan de los siglos VI antes de Cristo al 6 después de Cristo, o sea, 1200 años. Y lo que prueba la existencia de una tradición de civilizaciones sofisticadas que marcan el paso de la edad de piedra a la edad de bronce, cuando se relacionan estas obras con otras posteriores, trazando lo que es un arco como geográfico y cronológico, ahí espacio-temporal. Es cuando, ¿cómo se dice? Sincrónico, diacrónico, cuando es que no me salía, es cuando se evidencia que existe una tradición continua en la escultura africana que se remonta a más de 2000 años y que llega al reino de Benín, la ciudad de estado Yoruba, y el siglo XIX, cuando se produce la colonización de esta zona y la barbarie que se hizo en Benín. La colonización europea a gran escala, muy lejos de la uniformidad con que se les mira desde Europa. Solo en Nigeria y Camerún hay una grandísima diversidad de etnias, de culturas, como los Igbo, Ibibio, Ido, Matif, Igotikar, tengo que leer algunos, Bamileke o Bamu, que a finales del siglo XIX tratan de desarrollar un alfabeto propio. Bueno, pues cada una de ellas tiene su forma diferente de expresar y evoluciona de manera totalmente distinta, así como en el centro y oriente del continente, además de las influencias que recibieron, cómo interactuaron entre ellas. Y así se puede observar diferencias desde las proporciones del cuerpo. Yo, mirar, tengo una muñeca, me llamó mucho la atención, que cuando quieren quedarse embarazadas, yo compré unas muñecas que eran como unas niñas con unas cabezas redondas. Y me explicó en inglés la que me lo vendía, que es que cuando una chica se quiere quedar embarazada, se lo echa en el bolso, se lo echa en la mochila o se lo guarda en la ropa. Es como una especie de invocación. Son preciosas, es que no sé dónde la tengo, pero si no, lo enseñaría. Tengo dos, no quisiera yo el embarazo ni queriendo, aunque pudiera. Ya he criado. Pero es de bonito toda la simbología que hay. Y después tenía también una cosa como los faraones, que era una cola de un animal de pelo, eso que tienen los faraones que tienen así, bueno, que es para las moscas. Como esas cosas que se compran en África
Ya sirven aquí en Almería, que somos un poco africanos también. Bueno, están las proporciones del cuerpo, las proporciones de la cabeza grande y las piernas cortas y hasta la forma tubular de la cabeza y los detalles también de la vestimenta, los adornos, yo qué sé, pues todo, es la forma de expresarse. La expresividad, sin embargo, se puede apreciar totalmente en la continuidad cultural, en los rasgos que tiene cultural y artística, en la cuenca del Níger desde el siglo VI a.C. hasta comienzos del siglo XX. Se lee totalmente esa evolución. Esa zona fue una zona muy próspera. En el Níger, entre los siglos XII al XVII, al abrigo de las culturas comerciales, hay muchísimos apellidos españoles, porque como emigraron los que fueron expulsados de Granada y todos estos sitios, se hicieron jefecillos, eran mercenarios que custodiaban, como os he dicho, las caravanas de los Songhai para distribuir la sal, porque conocían la pólvora, etcétera, las tácticas militares, entonces protegían a esas caravanas, digamos, de los ataques de los bandoleros, de la gente que quisiera apropiarse de ellas. No sé lo que iba a decir. Pues hay muchísimos apellidos españoles, pero claro, como han pasado 500 años, pues ya son personas de color. Y hay apellidos, son encantadores, esas zonas son encantadores. Y están ahora que se le han metido los radicales y lo están pasando fatal, porque en Mali todos estos sitios confluían gente diferente, desde musulmanes, pero con muy buen rollo, cultura animista, etcétera. Estos confluían en un sitio y se llevaban muy bien y tenían buena historia. Y de pronto se le ha metido ese veneno allí y ya todo el mundo está asustado. Si ven a alguien, una chica que a lo mejor va así la parte de arriba, como las tribus y tal, le cortan una mano, le hacen, no sé, no sé. Es una pena. El Sahel, la parte del Sahel y tal está ahora mismo queda una bomba. Bueno, el Níger entre los siglos XII y XVII, durante 500 años, es el abrigo de las rutas comerciales que se dirigen hacia el Magreb. Y surgen en Mali una serie de culturas que coinciden en el tiempo en esta zona del sur del Sahara, varios imperios poderosos como los Ghana, como los de Ghana y los de Mali. De los que se conservan, Mali es una pasada. De los que se conservan documentos sobre el comercio con sal, como os he dicho, el imperio Shanghái, que la Junta de Andalucía, que os he hablado alguna vez, ¿cómo se llama? Los Cuti. Ay, tienen una biblioteca allí que cuando llegaron los talibanes la escondieron por todos sitios, la distribuyeron entre la gente y la gente la escondió debajo de la... Las Kitty son los Godos, el apellido, que gente de Toledo que se llevó ahí su biblioteca y se ha mantenido estupendamente. Entonces la Junta de Andalucía le pagó un local, etcétera, de mantenimiento. Hay un señor que lo custodia, pero claro, cuando han venido esta gente, pues se la pueden quemar y entonces la han escondido. Y la gente de los vecinos y tal, cada uno se queda con una cantidad al escondido. Bueno, pues en esta zona hay comercio con sal, comercio de esclavos, armas y otros productos, una zona muy rica. Y además de gente con mucho honor. En Mali, Mansa Musa en el siglo XIV fomentó el uso del árabe y la biblioteca, haciendo que Tombuctú se convirtiera en un centro de conocimiento, un famoso centro de conocimiento y estudio. Otra gran cultura son los Fon, que son muy, muy conocidos, que aparecían a finales del siglo XVII en lo que hoy es el estado de Benín, entonces reino de Dahomey. Benín está abajo a la derecha de Nigeria, vinculada también al tráfico de esclavos. Sus artistas destacan por su trabajo en metales, especialmente en bronce, envuelto ahora en una fuertísima polémica, porque la mayoría se encuentran en museos europeos y norteamericanos, algunos de los cuales han aceptado la devolución. Ya la han aceptado, afortunadamente, para devolvérselo a Benín, en Nigeria, que están haciendo un museo, un macro museo gigantesco para meterlos todos con ayuda de los alemanes. El proyecto se lo han hecho los alemanes y le están ayudando muchísimo. La estética de rasgos, y le han devuelto muchísimo la estética, y también los franceses y también los belgas, pero todavía hay mucho por devolver. No digo quién tiene que devolver, que si no me censuran el vídeo. La estética de rasgos abstractos, geométricos, coloristas que se puede encontrar, porque siempre que los nombro, para mal, vídeo censurado. Se puede encontrar en cultura lo que hoy es Guinea Ecuatorial, los guineanos. Esto está hecho por guineanos. Tiene unos bosques y parte de Gabón ya con un hacha. Nosotros aquí, cuando yo estudiaba arte, usábamos 40.000 máquinas. Esta gente tiene un oficio que para qué. Desapareciendo que a medida que uno se desplaza hacia el sur, el cuenco del río... en el curso del río Congo. Allí, en cambio, se ve aparecer la llegada de los portugueses en 1482, un arte de carácter como más naturista, por la influencia... Esto es
una síntesis a grandes rasgos porque tiene muchísimos más matices. Tengo que decirlo, palabras de escultora, porque la influencia europea en la que destacan las esculturas funerarias. Así, los, los ataúdes estos que hacen que es un coche, una guitarra del Elvis Presley, etcétera. Que me mandan mensajes ahora. Bueno, la variedad de pueblo y de cultura es como las otras regiones de África, increíble, apabullante, y cada una de ellas tiene su propio reflejo desde las muñecas vinculadas a la fertilidad. Esas son las que compré yo, que pensaban que eran muñequitas y que te la metes en la mochila para quedarte embarazada, te metes varias. Pues sí, a ver, peines que también tengo, de esculturas, yo que sé, de gemelos, los gemelos son tabú en determinadas culturas, pero bueno, ellos conjuraban la natalidad porque para ellos la natalidad es algo maravilloso, es que parece que aquí lo vemos como una desgracia. Y son como piezas como muy expresionistas y también máscaras, muchas máscaras femeninas. Hay una persona que es muy famosa que se llama Leopold Sédar Senghor, que fue el primer presidente de Senegal, que fue poeta y hombre de una grandísima cultura, y organizó en 1966 el primer Festival Mundial de Arte Negra, que incluyó una grandísima exposición de arte africano. Fue muy famoso, antiguo y tradicional, gracias al cual muchas de estas obras volvieron a la luz, volvieron al continente para volver de nuevo a Europa. En París la fascinación que Pablo Picasso tuvo, como os he dicho, y también los expresionistas alemanes, al descubrir en 1907 las máscaras y fetiches que se exponían en el Museo de Historia Natural, le hizo dar un giro a su carrera y, bueno, ya sabéis, el cubismo. Es hora que nosotros también le demos otro giro a la visión que tenemos de África. Ojalá tengan suerte porque son gente buena, se lo merecen. Hemos cometido muchos abusos con ellos y todavía seguimos. Bueno, espero que os haya gustado. Decidme qué opináis y hasta mañana.